Hay una pregunta que los manuales de periodismo enseñan a hacer antes de publicar cualquier historia. ¿Quién se beneficia? No quién la escribe, no qué dice, sino quién gana cuando esa historia circula, cuando se instala en la conversación pública, cuando la repiten otros medios, cuando llega a los mercados financieros, cuando aterriza en los escritorios de los funcionarios que toman decisiones sobre dónde invertir, qué política exterior adoptar, a qué gobierno presionar y con qué argumentos. Esa pregunta, aplicada al reporte que CNN difundió sobre operaciones de la CIA en México en las semanas posteriores al incidente de Chihuahua, produce una respuesta que Claudia Sheinbaum decidió pronunciar en voz alta en su conferencia matutina. El reporte es falso, está orquestado, y no apareció por accidente. Esa no es una acusación ligera. En cualquier otro contexto político, esa declaración podría ser descartada como paranoia gubernamental, como el reflejo defensivo de un gobierno que no quiere rendir cuentas, como la reacción instintiva de quien se siente acorralado y ataca al mensajero en lugar de responder el mensaje. Pero hay un contexto, y el contexto lo cambia todo. Quédate. Porque lo que está ocurriendo entre México, la CIA y CNN no es un episodio aislado de tensión mediática entre un gobierno y una cadena de noticias. Es la segunda fase de una operación que empezó en Chihuahua con 2 agentes muertos y que ahora se libra en el terreno donde las guerras del siglo XXI se ganan o se pierden antes de que nadie dispare una sola bala. El terreno de la narrativa. Para entender por qué el reporte de CNN importa tanto, primero tienes que entender lo que pasó en Chihuahua y por qué ese incidente le creó a Washington un problema que todavía no ha resuelto. Semanas antes de que CNN publicara su reporte, el gobierno mexicano denunció públicamente algo que ningún gobierno de México había tenido la voluntad política de denunciar con tanta claridad en décadas recientes: la presencia ilegal de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos operando en territorio mexicano sin autorización del gobierno mexicano, sin notificación diplomática y sin coordinación con ninguna autoridad mexicana de seguridad. 2 de esos agentes murieron en un accidente durante ese operativo clandestino. El gobierno de Sheinbaum lo denunció, exigió explicaciones. Exigió que Washington clarificara qué estaban haciendo esos agentes, bajo qué autorización operaban y por qué el gobierno mexicano no había sido informado de su presencia. Washington no respondió de manera satisfactoria. Eso le creó a la administración norteamericana un problema político serio, no con México, sino con su propia opinión pública. Porque cuando mueren agentes de inteligencia en el extranjero, durante una operación no autorizada en territorio de un país soberano, la narrativa que esa muerte genera puede ser políticamente muy costosa si se deja que el gobierno del país donde ocurrió el incidente sea el que controle el relato. Ahí es donde entran los medios aliados. La relación entre las agencias de inteligencia norteamericanas y ciertos medios de comunicación de gran alcance internacional no es una teoría conspirativa de personas con sombrero de aluminio ni una especulación de foros de Internet. Es historia documentada, con nombre, apellido, fechas y expedientes desclasificados que cualquiera puede leer en los archivos del Congreso de Estados Unidos. El proyecto Mockingbird, revelado durante las audiencias del Comité Church del Congreso norteamericano en los años 70, demostró que la CIA había infiltrado activamente redacciones periodísticas, colocado periodistas en su nómina y usado medios de comunicación como canal de distribución de narrativas convenientes para sus objetivos de política exterior. Esas revelaciones generaron reformas legales, pero no eliminaron la práctica. La adaptaron, la sofisticaron. La hicieron más difícil de probar, pero no menos real en sus efectos. En el mundo del periodismo de seguridad nacional norteamericano, las fuentes anónimas de la comunidad de inteligencia son el mecanismo más usado para introducir narrativas favorables a los objetivos de las agencias sin que sea posible rastrear el origen de la información hasta una persona, institución específica, que pueda ser interrogada sobre su credibilidad, sus intereses o sus motivaciones. El reporte de CNN sobre operaciones de la CIA en México se basó en fuentes anónimas. Sheinbaum lo señaló con precisión quirúrgica.
No solo dijo que era falso, preguntó cuáles eran las fuentes, exigió que se presentaran las pruebas. Señaló la contradicción entre un reporte que afirma describir operaciones de inteligencia en México, mientras el gobierno mexicano, que es el actor con autoridad directa sobre lo que ocurre en su territorio, niega categóricamente los hechos que ese reporte describe como verificados. Esa respuesta técnica tiene una lógica política muy precisa. Cuando un gobierno responde a una acusación mediática con indignación, pero sin datos, la cobertura se centra en la indignación, y el reporte original mantiene su credibilidad. Cuando un gobierno responde con la exigencia específica de pruebas y fuentes identificables, pone a la cadena en la posición incómoda de tener que defender una metodología que, en el contexto del periodismo de seguridad nacional, es por definición indefendible ante el público general porque las fuentes son anónimas y las pruebas son clasificadas. Sheinbaum no está atacando a CNN por ser CNN. Está usando el reporte de CNN para ilustrar un mecanismo que el público mexicano necesita entender si quiere interpretar correctamente las noticias que recibe sobre su propio país desde medios extranjeros. El mecanismo tiene un nombre en la literatura de seguridad y política exterior. Se llama guerra híbrida informativa. Y tiene fases muy específicas que conviene conocer. La primera fase es la construcción de la narrativa. Se introduce en el espacio mediático, a través de fuentes anónimas y reportes de medios con alta credibilidad institucional, la idea de que el país objetivo tiene un problema de seguridad o de gobernanza que su propio gobierno no puede o no quiere resolver. En el caso de México, la narrativa es la del Estado fallido capturado por el narcotráfico, incapaz de garantizar la seguridad de su propio territorio, donde agencias extranjeras tienen que operar porque el gobierno local no puede. La segunda fase es la amplificación, que en el entorno mediático actual ocurre con una velocidad y una escala que en la época de los periódicos de papel era imposible de alcanzar. El reporte inicial es recogido por otros medios, por analistas de seguridad, por legisladores norteamericanos que lo usan como evidencia en sus argumentos de política exterior. La narrativa se extiende y se consolida en el espacio de conversación donde se toman las decisiones sobre política exterior, sanciones económicas, condiciones en los tratados comerciales. La tercera fase es la instrumentalización, que es donde la operación produce sus resultados concretos en términos de política exterior. La narrativa instalada se usa como argumento para justificar demandas específicas, inspecciones en territorio mexicano, condiciones en el TEMEC, restricciones de acceso al mercado o, en el caso extremo que Trump ha mencionado, intervención militar directa. ¿Ves la secuencia? ¿Ves cómo el incidente de Chihuahua, el reporte de CNN y la presión de intervención son tres actos de la misma obra, diseñada para producir un resultado concreto? El reporte de CNN no es el principio, es el segundo movimiento de una operación que empezó con los agentes muertos en Chihuahua. El primer movimiento fue el operativo clandestino que México denunció. El segundo movimiento es el reporte mediático que intenta reencuadrar esa denuncia como evidencia de inestabilidad mexicana en lugar de evidencia de violación de soberanía norteamericana. Si el reporte de CNN funciona, si se instala en la narrativa pública internacional, el incidente de Chihuahua deja de ser la historia de una agencia norteamericana operando ilegalmente en México y se convierte en la historia de un México tan inseguro que la CIA necesita estar ahí aunque no sea bienvenida. Ese fue el giro que Sheinbaum detectó. Y eso es exactamente lo que cortó cuando decidió denunciar el reporte en su conferencia matutina en lugar de ignorarlo. Hay un principio que cualquier asesor de comunicación en crisis conoce y que dice que ignorar es validar. Que cuando un gobierno no responde a una acusación mediática, el silencio se interpreta como incapacidad de refutarla o como confirmación implícita de que algo en esa acusación es cierto, aunque el gobierno prefiera no decirlo. Cuando un gobierno no responde a una narrativa falsa, el silencio es interpretado como incapacidad de refutarla o como confirmación implícita. El gobierno de Sheinbaum ha tomado una decisión de política comunicacional que rompe con esa tentación del silencio estratégico
que muchos asesores de imagen recomendarían, cuando el reporte es una operación diseñada para instalar una narrativa falsa, el silencio no es estratégico, es funcional a los objetivos del que diseñó la operación. La alternativa que Sheinbaum eligió requiere más exposición política a corto plazo, pero produce mejores resultados a largo plazo. Nombrar el mecanismo, identificar sus funciones, presentar los datos que lo contradicen y poner a los responsables en la posición incómoda de tener que defender algo que no resiste el escrutinio público. Ese es el escudo informativo del que habla el gobierno de Sheinbaum cuando usa el término soberanía informativa, un concepto que en el debate político mexicano todavía no tiene la centralidad que merece, pero que en el debate de política exterior de los países que llevan más tiempo lidiando con operaciones de guerra híbrida ya es considerado una dimensión tan importante como la soberanía territorial o la soberanía económica. Porque la soberanía en el siglo XXI no se ejerce únicamente sobre el territorio, los recursos naturales o la política económica. Se ejerce también sobre el relato, sobre quién cuenta la historia de un país, con qué datos la cuenta, qué omite, qué enfatiza, qué marcos conceptuales usa para que el lector interprete los hechos de una manera específica antes de haber terminado de leer el primer párrafo. México ha sido objeto de narrativas construidas desde afuera durante décadas, narrativas que circulan en los grandes medios internacionales, en los think tanks de Washington, en los informes de las agencias de calificación de riesgo y en los reportes de los organismos multilaterales, y que tienen en común una función política que trasciende su contenido informativo específico. La del Estado fallido, la del país donde los cárteles son más poderosos que el gobierno, la del vecino problemático que exporta crimen e inestabilidad hacia el norte. Esas narrativas tienen elementos de realidad que las hacen creíbles, pero también tienen omisiones sistemáticas y encuadres deliberados que sirven funciones políticas muy específicas. Omiten que el 70% de las armas que circulan en México provienen de Estados Unidos. Omiten que la demanda de drogas que financia a los cárteles es norteamericana. Omiten que las agencias norteamericanas han tenido históricamente una relación con el crimen organizado que va mucho más allá de la persecución. Esas omisiones no son accidentes de cobertura, son decisiones editoriales que reflejan los intereses de quienes financian y orientan esa cobertura. Cuando Sheinbaum denuncia el reporte de CNN como una operación orquestada, no está haciendo una afirmación conspirativa sin sustento. Está aplicando la misma pregunta que los manuales de periodismo enseñan. ¿Quién se beneficia? ¿Qué intereses sirve este reporte? ¿Qué narrativa instala y qué narrativa desplaza? Y la respuesta a esas preguntas, en el caso específico de un reporte sobre operaciones de la CIA en México, publicado semanas después de que México denunciara la presencia ilegal de agentes de la CIA en Chihuahua, es demasiado clara para ignorarla. Hay algo más que merece un análisis detenido y que la cobertura del episodio ha dejado sistemáticamente en segundo plano porque no encaja en las categorías habituales con las que los medios procesan los conflictos entre gobiernos y cadenas de televisión. El hecho de que Sheinbaum haya decidido nombrar directamente a CNN, una de las cadenas con mayor alcance e influencia en el mundo de habla inglesa, como vehículo de propaganda de los servicios de inteligencia norteamericanos, tiene implicaciones que van más allá del episodio inmediato. Es una declaración de posición sobre cómo este gobierno entiende el papel de los grandes medios internacionales en la política exterior norteamericana. Es una señal para otros gobiernos de la región que enfrentan narrativas similares sobre sus propias condiciones de seguridad y gobernanza. Y es una invitación implícita al periodismo mexicano e independiente a no reproducir acríticamente los reportes de medios extranjeros, como si la credibilidad institucional de esos medios fuera garantía suficiente de la veracidad de sus primera de las Arizonas CIA de las Arizonas falsamente de las Arizonas. Contenidos. La credibilidad institucional y la precisión factual son dos cosas diferentes. CNN tiene credibilidad institucional construida durante décadas de cobertura internacional. Esa credibilidad no garantiza que cada reporte basado en fuentes anónimas de la comunidad de inteligencia sea factualmente correcto. Puede serlo, puede no serlo,
La diferencia la determinan las pruebas y las fuentes identificables, no el logo de la cadena que lo publica. Sheinbaum exigió las pruebas, exigió las fuentes. No llegaron. Eso no demuestra que la CIA diseñó el reporte, pero sí demuestra que el reporte no tenía la solidez probatoria que su tono de certeza implicaba. Y en el contexto de una relación bilateral donde México acaba de denunciar una violación de soberanía por parte de la CIA, esa ausencia de solidez probatoria no es un error de cobertura menor. Es un problema de integridad periodística que tiene consecuencias políticas reales. La soberanía informativa que Sheinbaum construye no es censura. No es el cierre de medios, ni la persecución de periodistas, ni el control gubernamental de la información. Es algo conceptualmente diferente y más sofisticado. La capacidad de un gobierno de presentar sus propios datos, de exigir que los reportes sobre México sean verificables, de señalar cuando una narrativa extranjera sobre el país sirve intereses que no son los intereses de los mexicanos y de construir la credibilidad suficiente para que esa señalización sea tomada en serio por la opinión pública propia y ajena. Eso requiere que el gobierno tenga credibilidad propia. Requiere que sus propios datos sean verificables y que su propio manejo de la información sea transparente. Porque si el gobierno exige transparencia a CNN mientras opera en la opacidad, el argumento se debilita hasta el punto de la irrelevancia. El gobierno de Sheinbaum lo sabe. Y por eso la denuncia del reporte de CNN viene acompañada de datos propios. Los resultados de seguridad, las extradiciones realizadas, la reducción de homicidios, la desarticulación de laboratorios. Datos verificables que contradicen la narrativa del Estado fallido que el reporte de CNN tenía como objetivo reforzar. Esa es la diferencia entre la propaganda y la soberanía informativa. La propaganda sustituye los datos con narrativas convenientes. La soberanía informativa usa los datos para refutar las narrativas inconvenientes. ¿Logrará México construir la credibilidad informativa suficiente para que su versión de los hechos compita efectivamente con la versión que distribuyen las cadenas norteamericanas con décadas de presencia global? ¿Tiene el gobierno de Sheinbaum la consistencia necesaria para mantener esta postura de confrontación mediática sin que se convierta en una coartada para la opacidad en temas donde la transparencia es incómoda pero necesaria? ¿Y qué pasa cuando la próxima operación de guerra informativa sea más sofisticada, cuando las fuentes no sean anónimas, sino aparentemente verificables, y cuando la narrativa falsa sea más difícil de separar de los elementos de realidad que la hacen creíble? Pero hay una dimensión del episodio CNN-CIA que todavía no hemos nombrado y que es posiblemente la más importante para entender el momento político en que ocurre. El fracaso de la CIA en Chihuahua no fue solo un fracaso operacional, fue un fracaso de impunidad. Durante décadas, las agencias de inteligencia norteamericanas operaron en México con un nivel de discreción que hacía prácticamente imposible que sus actividades fueran denunciadas públicamente por el gobierno mexicano. No porque ese gobierno no supiera lo que ocurría, sino porque el costo político de nombrarlo en voz alta, de confrontar directamente a Washington con evidencia de sus operaciones clandestinas en suelo mexicano, era percibido como demasiado alto. Demasiado arriesgado para la relación bilateral, demasiado complicado para los funcionarios que necesitaban mantener canales de cooperación con sus contrapartes norteamericanas en otros temas. Esa impunidad tenía un efecto perverso. Reforzaba la confianza de Washington en que podía seguir operando de la misma manera porque nadie iba a decir nada. Cuando el gobierno de Sheinbaum denunció públicamente la presencia ilegal de los agentes de la CIA en Chihuahua, rompió ese patrón. No de manera discreta, a través de un comunicado diplomático que pudiera ser ignorado, sino públicamente, en conferencia de prensa, con el nombre de la agencia pronunciado sin eufemismos. Ese es el fracaso que la CIA necesita reparar narrativamente. Y el reporte de CNN es el intento de reparación. Porque si el incidente de Chihuahua queda instalado en la memoria colectiva mexicana e internacional como la historia de la CIA violando la soberanía de México, el daño a la posición norteamericana es duradero. Si en cambio puede ser reencuadrado como evidencia de la incapacidad mexicana para manejar su propio problema de seguridad,
El daño se traslada al gobierno de Sheinbaum y Washington recupera la posición moral que necesita para seguir presionando. Sheinbaum lo entendió y eligió no dejar que ese reencuadre ocurriera sin respuesta. La soberanía informativa que está construyendo este gobierno tiene también una dimensión preventiva que conviene nombrar. No se trata solo de responder a las operaciones informativas que ya ocurrieron. Se trata de hacer visible el mecanismo de manera que las próximas operaciones sean más difíciles de ejecutar. Cuando el público mexicano entiende que ciertos reportes de medios internacionales sobre México son producidos con colaboración de fuentes de inteligencia que tienen intereses específicos en cómo se cuenta la historia de México, ese público se vuelve más difícil de manipular con la próxima operación. El escudo no es la censura, es la alfabetización mediática a escala nacional. Ese es el objetivo de largo plazo de lo que Sheinbaum hizo al denunciar el reporte de CNN en lugar de ignorarlo. No estaba respondiendo a CNN. Estaba educando a su audiencia sobre cómo funciona la guerra informativa para que la próxima vez que llegue una narrativa similar, el público tenga las herramientas conceptuales para evaluar de quién viene, qué función cumple y qué intereses sirve antes de decidir si creerla. Eso es poder informativo real, no el poder de controlar lo que la gente puede leer. El poder de que la gente tenga los instrumentos para leer con pensamiento crítico lo que circula en el espacio informativo global. Y hay una última dimensión de este episodio que merece atención, porque conecta con todos los otros conflictos que México está librando simultáneamente en este periodo. La operación informativa de CNN-CIA no ocurre aislada. Ocurre en el contexto de la guerra arancelaria sobre el acero, de la amenaza de intervención militar de Trump, del caso Rocha y de las tensiones sobre el gas natural. Es parte de una presión multidimensional que Washington está ejerciendo sobre México en múltiples frentes simultáneamente, con el objetivo de crear una sensación de asedio que obligue al gobierno de Sheinbaum a elegir entre sus posiciones soberanas y la estabilidad de la relación bilateral. Cada presión está diseñada para que el gobierno ceda en algo. El arancel del acero para que ceda en las condiciones de inspección. La amenaza de intervención militar para que ceda en materia de seguridad. El caso Rocha para que ceda en la narrativa de corrupción institucional. Y la operación mediática para que ceda en el control de su propia narrativa. Si alguna de esas presiones funciona, produce un precedente. Si ninguna funciona, Washington tiene que recalcular su estrategia completa hacia México. Ese es el juego real que se está jugando. Y Sheinbaum lo está jugando en todos los frentes simultáneamente, con una consistencia que sus asesores de comunicación y de política exterior han construido deliberadamente como respuesta coordinada a una presión coordinada. La denuncia del reporte de CNN es el frente informativo de una estrategia soberanista con frentes económicos, diplomáticos, energéticos y militares. La coherencia entre todos esos frentes, con la lógica que los articula, es la clave. En este canal te vamos a seguir informando de todo lo que los medios no te cuentan completo. Si crees que esta información merece llegar a más mexicanos y latinoamericanos, comparte este video. Comenta qué piensas. ¿Crees que México puede realmente construir un escudo informativo efectivo contra las operaciones de guerra híbrida mediática? ¿O la asimetría de poder entre los grandes medios norteamericanos y la comunicación gubernamental mexicana es demasiado grande para revertirla? El debate está abierto. Suscríbete. Todo esto apenas ha empezado. El poder real está cambiando.